siguiente mensaje es de la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt de la Iglesia en las Colinas de Brook. Hace un par de meses, al final de una serie que tuvimos en Gálatas, y es de hecho una cita que escuché decir a un predicador en un punto clave de mi vida como estudiante de la universidad. Y sé que hay muchos universitarios aquí en el salón esta noche. El nombre del predicador era John Piper, y él dijo estas palabras, y yo no creo que pueda mejorarlas. Es una especie de cita larga, pero acompáñeme. Él dijo, ustedes no tienen que saber un montón de cosas para que su vida haga una diferencia perdurable en el mundo, sino que solamente tienen que saber unas cuantas pocas cosas que importan, y tener la voluntad de vivir por ellas y vivir por ellas. Las personas que hacen una diferencia perdurable en el mundo no son las que han dominado muchas cosas, sino las que han sido dominadas por pocas cosas. Si ustedes quieren vivir una vida que cuente, si quieren tener un efecto dominó en los guijarros que ustedes lanzan para que se vuelvan olas y alcancen los confines del mundo y sigan por los siglos hasta la eternidad, ustedes no tienen que tener un gran coeficiente intelectual. No tienen que tener una gran apariencia o riqueza. No tienen que venir de una familia importante o una escuela de renombre. Ustedes tienen que saber unas pocas cosas, grandes, majestuosas, incambiables, obvias, simples, gloriosas, y arder por ellas. Él continuó hablando y dijo, sé que no todos ustedes quieren vivir una vida que haga la diferencia. Hay muchos de ustedes que no les interesa si hacen una diferencia perdurable para algo grandioso. Simplemente quieren ser personas que les agraden, o si pudieran simplemente crecer y tener un gran empleo, con una buena esposa, un par de buenos niños, un hermoso auto, largos fines de semana y unos pocos buenos amigos. Un retiro divertido también, una muerte rápida y fácil y sin infierno. Si ustedes pudieran tener eso, estarían satisfechos. Eso lo sé. Y él también dijo, esto es una gran tragedia desde el inicio. Luego utilizó 2 ilustraciones. Él es un pastor y dijo que hace 3 semanas tuvimos en nuestra iglesia la noticia de que Ruby Elías y Laura Edwards habían sido asesinados en Caperún. Ruby tenía más de 80 años, soltera toda su vida. Ella se dedicó toda su vida a algo grandioso, hacer conocer a Jesucristo entre los no alcanzados, los pobres y enfermos. En tanto Laura era viuda, doctora, cerca de 80 años, y sirviendo junto a Ruby en Caperún. Los frenos fallaron, el auto cayó por el acantilado, y ambas murieron instantáneamente. Y le pregunté a la gente, ¿qué fue esto? ¿Una tragedia? 2 vidas guiadas por una gran visión, pasando el tiempo en este servicio a los pobres para la gloria de Jesucristo, 2 décadas después de que casi todos sus compañeros americanos se retiraran a gastar sus vidas en rivalidades en Florida o Nuevo México. No, esto no es una tragedia, esto es una gloria. Yo les voy a decir lo que es una tragedia. Y entonces dijo él, les leeré la revista Selecciones, lo que es una tragedia. Bob y Penny se jubilaron de sus trabajos 5 años atrás cuando él tenía 59 y ella 51. Ahora ellos viven en Punta Gorda, Florida, donde ellos navegan en su barco de 30 pies, juegan softball y seleccionan caracoles. El sueño americano. Llegar al final de su vida, su única vida, y que el último trabajo que ustedes hayan realizado ante su creador sea, bueno, Señor, yo junté caracoles. ¿Ves mis caracoles, Dios? Esto es una tragedia. Y las personas hoy en día están gastando millones de dólares para persuadirlos a conseguir ese trágico sueño. Y él nos suplicaba a nosotros que no lo compráramos. Por eso, en este estudio quiero hablarles, enseñarles de la Biblia, pero para hablar a cada adolescente, a cada universitario, a cada hombre y mujer adulto en este lugar, yo quiero rogarles que sus vidas cuenten para algo. Que sean consumidos por una cosa, que estén obsesionados con una cosa, y esa cosa es la cruz de Cristo. Y quiero decirles que si sus vidas no están consumidas por la cruz de Cristo, ustedes estarán desperdiciando sus vidas en este mundo. Sí, Señor, será un desperdicio. Así que profundizaremos y miraremos la verdad detrás de la cruz de Cristo. En la primera página de sus guías dice, lo crucial de la cruz. Y quiero establecer el escenario de lo que estaremos viendo. Primera de Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Es por eso que Pablo dice, en el capítulo 2, verso 2, de Primera de Corintios 2:2, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de este crucificado. Cristo y el crucificado eran todo.
Por eso es que estamos aquí esta noche. Primero, para celebrar la realidad histórica de la cruz. Esto es el Viernes Santo, y estamos pensando en eventos reales e históricos que sucedieron aproximadamente unos 2000 años atrás. Hay algunas citas interesantes en el comienzo, solo para darle un panorama de Cristo y la historia. Napoleón dijo: «Todo en Cristo me asombra. Su espíritu me intimida y su voluntad me confunde. Entre él y cualquier otro en el mundo no hay posible comparación». Yo busco en vano para encontrar algo similar a Jesucristo. Cualquier cosa que pueda acercarse al Evangelio. Ni la historia, ni la humanidad, ni los siglos o la naturaleza me ofrecen nada con que yo pueda compararlo o explicarlo. Aquí todo es extraordinario. Era la persona de Cristo, y todos sabemos que tanto los estudiosos seculares como cristianos atribuirán gran significado a la persona de Cristo. Pero el significado de la cruz como centro de la historia, Robert Leighton, todo el mundo en comparación con la cruz de Cristo es una gran impertenencia. Todo en la historia gira alrededor de la cruz, de lo cual estaremos hablando esta noche, pero no solo miraremos la realidad histórica. Segundo, para explorar el misterio teológico de la cruz, encontraremos hechos reales históricos acerca de la cruz, pero aún más profundos misterios teológicos detrás de la cruz. Y es aquí donde realmente tenemos que estar atentos, porque creo adivinar que la mayoría, si no todos nosotros, estamos al menos en algún sentido familiarizados con los hechos históricos de la cruz. Y la mayoría, si no todos, probablemente hemos visto la pasión de Cristo. E incluso muchos han preguntado: ¿tendremos una película diferente esta noche o no será así? Estas son las imágenes que tenemos en nuestras mentes, y eso es todo lo que nosotros entendemos acerca de la cruz. Tenemos un entendimiento entenebrecido de la cruz. Hay verdades aquí que son mucho más profundas. Aquí es donde converge toda la teología cristiana. La doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, todas esas doctrinas se unen aquí. Y nuestras doctrinas tienen defectos acerca de Dios, el hombre, Cristo y la salvación. Entonces nunca entenderemos la cruz. Y si nuestro entendimiento de la cruz es débil y nuestro entendimiento de Dios es débil, nuestro entendimiento de nosotros mismos será muy débil. Nuestro entendimiento de lo que significa ser salvos se deja llevar por lo que hemos creado hoy. Viene de una carencia acerca del misterio teológico detrás de la cruz. La doctrina de la muerte es la ausencia del Evangelio, y es lo que determina nuestra eternidad. Me encanta esta cita de Thomas Brooks: «La sangre de Cristo es la llave al cielo». Yo estoy convencido de que somos parte de una cultura de la iglesia de hoy que ha confeccionado un cristianismo sin la cruz. Y el resultado es lo que estaremos hablando en un minuto. Pero estoy convencido de que el resultado es que muchísima gente que acepta un cristianismo que es sin la cruz, y como resultado, su eternidad y su percepción de dónde irán por la eternidad es engañosa. Pero ellos adquirieron un evangelio que no es evangelio bíblico. Así que mi desafío realmente, más importante que cualquier otra cosa esta noche, es preguntarle a cada uno de ustedes: ¿confían realmente en el Cristo de la cruz? Y al mirar estas verdades esta noche, pregúntese a usted mismo si es allí de donde depende su eternidad. ¿Confía realmente usted en el Cristo de la cruz? Así que, ¿cómo debemos venir? Debemos venir con profunda humildad. Obviamente, esto es algo extremadamente humillante en lo que profundizar y estudiar: los hechos de la cruz. Estaremos hablando acerca del misterio teológico, pero al mismo tiempo necesitamos recordar el hecho en que estamos pensando esta noche. Él se quitó primero la vestidura del honor y luego otra hasta que quedó desnudo. Él fue colocado en la cruz. Allí el vacío, su interior, derramando su sangre, entregándose a sí mismo por todos nosotros. Finalmente lo colocaron en un sepulcro prestado. ¡Cuán bajo fue puesto nuestro Redentor! Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar orgullosos, estar de pie delante de la cruz y contar las gotas de sangre por las que tú fuiste limpiado? Ver la corona de espinas y sus hombros flagelados aún sangrando. Ver sus manos y sus pies traspasados por el acero. Ver la amargura, las punzadas y la angustia de la aflicción interior mostrándole a ellos mismos en su forma exterior. Oír el gemido: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Si tú no te humillas ante la presencia de Jesús, no lo conoces a Él. Tú estabas tan perdido que nada podría salvarte, solo el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Así como Jesucristo se inclinó por ti,
inclínate en humildad a sus pies. Darnos cuenta del asombroso amor de Cristo tiende más a humillarnos que la consonancia de nuestra propia culpa. El orgullo no puede vivir en la cruz. Sentémonos allí y aprendamos nuestra lección. Luego levantémonos y pongámoslo en práctica. Así que venimos con profunda humildad y venimos a la cruz con desesperada urgencia. Y ustedes me permiten abrir un paréntesis aquí por un momento, porque necesitamos continuar. Pero esta es la clave. Hemos reducido hoy el Evangelio a una presentación envuelta en plástico, que si usted puede lograr que alguien le diga a usted las cosas correctas u orar por usted las cosas correctas, entonces nosotros lo pronunciamos salvo de sus pecados por la eternidad y continuamos. Le hemos quitado el alma al Evangelio y hemos puesto Kool-Aid en su lugar. Hemos dicho, repite esta oración, firma esta tarjeta, haz esto y serás salvo. Hemos utilizado frases para describir la conversión que no se encuentra en ningún lado de las Escrituras. Y es porque hemos minimizado la cruz. Hemos hablado acerca de Dios como un amigo que nos necesita, en lugar de hablar de nosotros como pecadores que desesperadamente necesitamos de Él. Así que esta noche, al mirar estas cosas, esto es un asunto serio, porque el corazón del Evangelio se encuentra en lo que estudiaremos esta noche. Vivimos en días donde hablamos de Jesús, Él es mi salvación, Él es mi Salvador, pero Él no es mi Señor. Y conozco a Jesús como el Salvador, pero Él no es el Señor. Y las personas incluso dicen hoy, e incluso maestros dicen hoy en día, confíen en Jesús como su Salvador, pero usted no tiene que someterse a Él como su Señor. Esto es una blasfemia. Si Él no es el Señor de todo, Él no puede ser nuestro Salvador. Esto es imposible. Vemos esta cita de Pink. La naturaleza de la salvación de Cristo es tristemente mal interpretada por los evangelistas de hoy. Él anuncia un Salvador para salvar del infierno en vez de un Salvador para salvar del pecado. Y es por esto que muchos son engañados, porque hay multitudes que quieren escapar del lago del fuego, pero no tienen deseo de ser librados de la calamidad y la mundanalidad. Contabilizan a quienes ha dicho, yo hice una oración y sé que iré al cielo, pero sus vidas están tan lejos de Dios y ellos no tienen nada que ver con Dios. Esto no es el cristianismo bíblico y menoscaba el poder de la cruz. Lo que hemos dicho al mundo es, confía en Cristo, pero Él realmente no hace mucha diferencia en sus vidas y en sus batallas por el pecado y sus luchas con esto y aquello. Pero sí lo hace. La cruz es suficientemente poderosa para esas cosas. Así que venimos esta noche con gran urgencia. Patker dijo en una ocasión, recuperar el Evangelio antiguo, auténtico y bíblico y traer nuestra predicación y práctica de regreso a esa línea tal vez sea nuestra necesidad más apremiante en la actualidad. Esta es la locura de la cruz. Hemos provisto un mensaje a un hombre centrado en sí mismo, a una cultura centrada en el yo, y en el proceso lo diluimos de su poder. Hay poder en la locura de la cruz. ¿Cuál es el mensaje extravagante por el cual los creyentes del primer siglo dieron sus vidas y creyentes alrededor del mundo en la iglesia secreta están dando sus vidas? Urgencia. ¿Qué podemos esperar? Seremos confrontados con la severidad de nuestro pecado. Necesitamos vernos esta noche a nosotros mismos a la cruz de Cristo. Quiero que ustedes piensen conmigo un momento acerca de la apremiante narrativa, la escena que guía a la cruz. ¿Con quién se identifica más usted en toda esta narrativa? Tal vez con Pedro, llorando al darse cuenta de la magnitud de la negación de Cristo. Tal vez con Simón, de Cirene. Usted se ve llevando la cruz de Jesús con él, por él. Tal vez con la mujer que estuvo de pie a lo lejos. Tal vez con María, quien estuvo allí en la cruz, observando a su hijo. O tal vez con Juan, con quien Jesús habló desde la cruz. Tal vez usted se ve a sí mismo como el ladrón a un lado o al otro. Tal vez con el centurión que declaró, de cierto, este era el Hijo de Dios, luego de ver morir a Jesús. ¿Sabe con quién me identifico yo más? Yo me identifico con la multitud enfurecida gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Y estoy convencido de que si somos sinceros con nosotros mismos, si no fuera por la gracia de Dios, todos nosotros estaríamos allí. Jim Haney dijo que nosotros no solo nos elogiamos a nosotros mismos si pensamos de otra manera. El negro espiritual dice, ¿estuvieron ustedes cuando crucificaron a mi Señor? Y la respuesta es, sí, estuvimos allí. No como espectadores, sino como participantes, participantes culpables. Hasta que usted no vea a la cruz como aquello que fue hecho por usted, usted nunca apreciará que fue hecho para usted. Así que véase a usted mismo
en esta historia esta noche. El gran escritor de himnos escocés, Horatius Bonar, escribió: «Fui yo quien derramó su santa sangre. Yo lo clavé en la cruz. Crucifiqué al Cristo de Dios. Me uní a la burla de toda la multitud bulliciosa de los tales yo uno soy. Y en ese ruido de rudas voces, la propia conocí. Alrededor de la cruz la multitud veo, burlándose del gemido sufriente. Aún mi voz parece ser como si burlara sola». Esta noche seremos confrontados con esa severidad de nuestro pecado y al mismo tiempo seremos golpeados con la gloria de nuestro Dios, la gloria de nuestro Señor. Robert Murray M'Cheyne dijo: «Las heridas de Cristo fueron las salidas más grandes de su gloria que jamás hayan sido». Y Calvino dijo en una ocasión: «No hay tribunal tan grandioso, ni trono tan majestuoso, ni muestra de triunfo tan distinguida, ni coraza tan elevada, como la cruz en la que Cristo sometió a la muerte y al diablo». Y esta es la meta para cuando nos vayamos a nuestros hogares. Dos cosas. Cuando nos vayamos esta noche iremos a nuestros hogares jactándonos de la cruz. Veremos esta noche que el único terreno para jactarse en este mundo es la cruz de Cristo. Veremos que el cristianismo no es venir a Cristo y dejar la cruz atrás y continuar con grandes verdades. El cristianismo se centra en la cruz de principio a fin por toda la eternidad. Por toda la eternidad la cruz será el centro. No es solo el centro, no es algo que sucede o de lo que nos damos cuenta en nuestras vidas. La cruz es la base por la cual venimos día a día. No lo leeré todo ahora, pero la tradición celta básicamente dice que Cristo es sobre todo, Cristo en todo, su cruz. Nos iremos a nuestros hogares jactándonos en la cruz. Y segundo, iremos a las naciones llevando nuestra cruz. Esta es mi oración. Mi oración es que Dios tome nuestro tiempo juntos esta noche y que Él ponga en cada uno de nosotros un deseo consumidor de llevar la cruz a las naciones, y espero poder llevar su atención justo aquí por solo un minuto. Quiero compartir con ustedes que he estado orando para que esta noche Dios llame a individuos de este lugar y familias de este lugar para abandonar sus vidas para ir a las naciones para hacer conocer esta cruz. He orado que el Espíritu de Dios haga esta obra en los corazones esta noche. Yo quiero simplemente pedirle que usted abra su corazón y diga: «Cristo, yo quiero verte en toda tu gloria. Y mientras lo hago, haré todo lo que me pidas que haga. Pondré un cheque en blanco sobre esta mesa, por así decirlo, y ya sea que esto signifique que Él lo guíe a algún lugar en esta ciudad o donde sea que usted viva, para vivir de forma radicalmente diferente al mundo que nos rodea, porque la cruz nos ha cambiado». Mi oración es para que el resultado de esta noche sean personas que vayan apasionadamente a las naciones proclamando las buenas nuevas de la cruz de Cristo. Isaac Watts, ustedes lo conocen como escritor de himnos. Él dijo: «Yo soy el soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor». Me encanta esta frase. Lucharon otros por la fe. Valiente anhelo ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de Él, y me guiará en paz. Aquí es donde quiero recordarles esta noche que el propósito de nuestra reunión no es solo por lo que estará sucediendo en este lugar. El propósito no es para reunirnos y ciertamente no es para entretenernos. Hay muchas otras cosas divertidas que podríamos hacer o haber escogido en un viernes como este por la noche para entretenernos en el mundo, La meta no es entretener, es equipar. La meta es equipar a cada seguidor de Cristo en este lugar para que salga esta noche equipado con la palabra de Dios para enseñar a otros en la nación acerca de la cruz de Cristo. Que usted se vaya de aquí equipado para enseñar a otros en su hogar, en su lugar de trabajo, en su vecindario, en su lugar de estudio y en otras naciones, personas no alcanzadas, grupos de personas o personas perseguidas, y que usted esté equipado para enseñar a otros la gloria de Cristo en la cruz. Por eso es que la guía de estudio es tan extensa e incluso hay cosas en las que no tendremos tiempo para entrar. Solo dará lugar para tomar notas en el costado. Tome muchas notas para poder estar equipado para enseñar a otros la palabra de Cristo acerca de la cruz de Él. Y así, por causa de las naciones, manténgase despierto a favor de las naciones. Si usted necesita levantarse y caminar un poco y hacer algunos ejercicios en el pasillo, estamos todos juntos en esto.
¿Ok? Ha sido una larga semana para muchos de nosotros y un largo día. Así que aquí vamos. Nos ayudaremos unos a otros. Estas secciones en las que entraremos nos dan una reseña de la historia donde estamos yendo, la realidad de la cruz, la historia de la cruz y el significado de la cruz. Si usted tiene que resumir la cruz en un significado central, ¿cuál sería? Y desde allí nos abriremos paso en un viaje de la cruz. Estaremos mirando 4 escenas desde el Jueves Santos y Viernes Santos que resumen 4 escenas a lo largo de la narrativa de la pasión que nos da diferentes ángulos para comprender la cruz. Este es el viaje de la cruz. Luego llegaremos al objetivo de la cruz. Veremos probablemente el componente más apasionante del debate del calvinismo, el cual es el objetivo, la extensión u objetivo de la expiación, el calvinismo, los 5 puntos del calvinismo: total corrupción, elección incondicional, expiación limitada, gracia irreversible y la perseverancia de los santos. Justo en el medio, probablemente la que es más debatida, la expiación limitada. Así que en estos temas nos introduciremos esta noche. Solucionaremos esta cosa y luego continuaremos con los efectos de la cruz. La realidad de la cruz. Vamos a ir por arriba a través de esto, pero básicamente lo que quiero darles en sus notas aquí está en las Escrituras, y predominantemente de Marcos. Hay algunas escrituras especialmente entrelazadas aquí de Juan, pero básicamente de Marcos, básicamente una línea de tiempo de la cruz, que nos da un panorama de lo que sucedió durante esta última semana, unos 2000 años atrás, la línea de tiempo. El sábado, usted tiene la unción de Jesús. No vamos a leer todo este pasaje, pasaremos por esto rápidamente. La unción de Jesús, Jesús llegó a Betania, y luego ungido por María, quien tomó un perfume muy caro y lo derramó en los pies de Jesús. Domingo, la llegada de Jesús. Este es el Domingo de Ramos, la entrada a Jerusalén, y luego el lunes, regresa a Jerusalén y va al templo. La ira de Jesús. Esto es la ira santa de Jesús, cuando Él va al templo y comienza a dar vueltas a las mesas y nos enseña mucho acerca de la adoración y los propósitos de Dios, y realmente es una profecía de lo que sucedería cuando llega a toda la imagen del templo, de cómo había estado operando el pueblo de Israel. Martes, tenemos a Jesús enseñando y sucediendo muchas cosas con sus enseñanzas y conversaciones durante ese tiempo. Resumiendo, aquí, la autoridad de Jesús, su autoridad es desafiada, y vemos particularmente a los sumos sacerdotes y maestros de la ley desafiando la autoridad de Jesús y Él sometiendo su autoridad en respuesta a Él. Así que aquí se nos plantea el escenario, y hay una obvia tensión entre los líderes religiosos y Jesús, que obviamente llegó a su punto crítico. Martes, miércoles, no es seguro cuándo, la traición a Jesús. Esto es cuando Judas va a los sumos sacerdotes para traicionar a Jesús y luego comienza a buscar una oportunidad para entregarlo. Esto fue el martes o el miércoles. Jueves, el Jueves Santo, vemos a Jesús reunido con sus discípulos en la última cena y el tiempo de Pascua. Hablaremos de esto. Obviamente aquí tenemos la increíble imagen de la humildad de Cristo cuando lava los pies de sus discípulos. La humildad de Cristo. Él lavó los pies a sus discípulos. Anoche estaba leyendo este relato con nuestros hijos en casa y hablando de la imagen de Dios en la carne, lavando pies sucios como un sirviente. La profecía de Cristo, Él predijo la negación de Pedro y luego el consuelo de Cristo. Esto está particularmente en Juan 14, 15, 16. Él promete el Espíritu Santo. Él los estaba alentando. Él los está animando por lo que va a suceder, y luego la oración de Cristo en Juan 17, cuando intercede por sus discípulos. Luego nos vamos al huerto del Getsemaní en la tarde del jueves. Vemos 3 oraciones agonizantes. 3 veces Él se aparta, y esta noche veremos el huerto. Esta es una de esas escenas en el viaje de la cruz en el que profundizaremos. 3 oraciones agonizantes y mientras tanto 3 discípulos cansados. Cada vez que Él regresa, ellos están durmiendo y descansando. Todo esto nos da una guía a la tarde del jueves, desde el huerto al arresto de Jesús. El arresto de Jesús. Judas llega y besa a Cristo en la mejilla, y Él es arrestado allí. Esto nos lleva a una larga noche de jueves hacia la mañana del viernes. Los juicios de Jesús realmente se dividen en 2 categorías. Número 1, ante la autoridad judía. Vemos 6 imágenes diferentes aquí.
3 delante de las autoridades judías, audiencia preliminar delante de Anás y audiencia delante de Caifás, de quien hablaremos más adelante, y luego juicio delante del consejo. Así que luego al final de esto, Marcos 15:1, ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Esto nos lleva a Jesús delante de las autoridades romanas. Jesús es entregado a las autoridades romanas y él tiene una primera audiencia delante de Pilato y una audiencia delante de Herodes, y luego una última audiencia delante de Pilato. Y desde el final de esa última audiencia delante de Pilato, vemos Marcos 15, ¿qué haré con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Pilato les preguntó, «Crucifícalo», gritaron ellos. Nosotros gritamos, «Crucifícalo». ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos aún gritaban más fuerte, «Crucifícalo». Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás, a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. «Salve, rey de los judíos». Lo aclamaban, lo golpeaban burlándose de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. La crucifixión de Jesucristo. Nosotros tenemos las 3 primeras horas. La tercera hora, cuando ellos lo crucificaron, pusieron el cartel sobre él, «El rey de los judíos». Lo que vemos es que Jesús comienza a hablar desde la cruz en diferentes momentos. Primero, en Lucas 23, la oración por sus perseguidores. Jesús ora, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Luego la promesa al criminal, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Luego la provisión para su madre. Jesús vio a su madre allí y al discípulo que amaba, Juan, de pie allí cerca de la cruz. Y él le dijo a su madre, desde hoy Juan la llevó a su casa. Y luego las últimas 3 horas, cuando vemos a la hora sexta la oscuridad que vino sobre toda la tierra y hasta la hora 9. Lo que vemos es el grito de abandono. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Otra de las facetas del viaje que estaremos mirando. El reconocimiento de estar sediento. Tengo sed. Y luego la declaración de triunfo. Cuando él recibe la bebida, Jesús dice, consumado está. Y luego su clamor de resignación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Así que este es, en resumidas cuentas, el viaje histórico de la cruz. Esta es la línea de tiempo a la tragedia. Algunos niegan, historiadores poco serios niegan la existencia de Jesucristo, pero muchos niegan el hecho de la cruz, especialmente musulmanes. Usted ve esta cita en el Corán. Yo niego que Jesús murió en la cruz, y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá. Siendo así, que no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de él dudan, no tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas, pero ciertamente no lo mataron, sino que Alá lo elevó así. Alá es poderoso, sabio. Los musulmanes ven la crucifixión como una idea absurda. Un estudioso musulmán sunita incluso escribió, nosotros honramos a Jesús más que los cristianos. Nos rehusamos a creer que Dios le permitiera sufrir la muerte en la cruz. Los musulmanes dirán que lo que nosotros estamos hablando esta noche es una mirada muy pequeña de Jesús. Así que en este punto, cuando nos damos cuenta, especialmente en días pluralistas, donde hay toda clase de religiones y la religión es vista como una cuestión de preferencias, y las personas en nuestras culturas y en nuestras iglesias del día de hoy dicen cosas como que todas las religiones son básicamente lo mismo, tienen diferencias superficiales. Todas ellas son fundamentalmente lo mismo. Aquí es donde necesitamos darnos cuenta que esta es una verdad central en la cual el Islam y el cristianismo realmente sería el cristianismo y el judaísmo, en este caso, se dividen. No es una cuestión de preferencias, es una cuestión de verdad. Ni siquiera es pedirle a usted que determine cuál es verdadera, sino que la realidad es que Jesús murió en la cruz o no lo hizo. Si él no lo hizo, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo esta noche y somos unos tontos al estar siguiendo el cristianismo. La Biblia lo dice. 1 Corintios 15, si él no murió en la cruz, si él lo hizo, esto tiene enormes ramificaciones para toda nuestra vida, para toda la eternidad. Así que necesitamos saber si él murió o no en la cruz. No es una diferencia superficial, es una diferencia radical. Algunos niegan el hecho de la cruz, a pesar de que Mohammed, dijo, estaba mucho más cerca a la situación histórica. De hecho, tanto cristianos como no cristianos
reportan que así fue, que Jesús murió en la cruz. Algunos niegan el hecho de la cruz, pero incluso para aquellos que puedan aceptar el hecho de la cruz, la mayoría fallan en el significado de la cruz. Tengo una cita aquí de Gandhi. Yo puedo aceptar a Jesús como un mártir, una personificación del sacrificio y un maestro divino, pero no como un hombre más perfecto que haya nacido en la tierra. Su muerte en la cruz fue un gran ejemplo al mundo, pero que allí haya algo como una virtud misteriosa o milagrosa, mi corazón no puede aceptarlo. La realidad es que ya sea que Gandhi u otros maestros religiosos o los millones de americanos religiosos que miraron la pasión de Cristo, hay una gran falta de entendimiento acerca de lo que sucedió en la cruz, porque es mucho más fácil. Un ejemplo, muchos pasan por alto el significado de la cruz, el cual nos guía a la realidad en la que profundizaremos esta noche. Todos nosotros necesitamos la verdad de la cruz. Stanley Jones dijo, la cruz es la llave. Si pierdo esa llave, me pierdo. El universo no se abrirá a mí, pero con la llave en mi mano, sé que guardo el secreto. La cruz no es solo un evento para ser discutido o una imagen para ser vista. La cruz representa la verdad para ser creída, para confiar su vida en ella. Así que, ¿cuál es la verdad? Estamos hablando acerca de la historia de la cruz aquí. Lo que yo quiero es darles una pequeña sinopsis de la historia de la iglesia y cómo los cristianos en la iglesia han visto la cruz. Un término, y el término teológico clave aquí es expiación. Repito, expiación. Mire la hoja de su hermano o hermana para ver cómo escribe la palabra expiación. E-X-P-I-A-C-I-O-N. Expiación. La imagen es, ¿cómo puede un Dios santo y el hombre pecador ser uno con el otro, unidos, expiados? ¿Cuál es la condición o el precio a pagar? ¿Qué debe suceder para que esto suceda, para que ellos sean uno? ¿Cómo provee salvación la cruz para el hombre? La respuesta a esta pregunta es multifacética, como veremos esta noche, pero hay tantas teorías que dicen, ¿qué es tan significativo acerca de la cruz? Toda clase de teorías. Una teoría, veremos esto rápidamente, la teoría de la redención. Los padres de la iglesia que han originado a los teólogos del siglo XX como Gustav Aulem, que básicamente dice, en la cruz Jesús nos liberó de los poderes del mal pagando un precio redentor por el alma. Así que la imagen es que estamos sujetos cautivos por el diablo y Dios pagó un rescate por el alma en la forma de la muerte de su Hijo, la manera de terminar nuestro contrato del cautiverio. Si usted ha visto las Crónicas de Narnia, ha leído o visto las películas, esta es la clase de imagen. La bruja malvada, bueno, si alguno no ha visto la película, va a estar totalmente fuera de esto. Pero si la han visto, la bruja malvada dice, debe pagarse un precio para poder dejar ir a Edmund. Así que Aslan tiene que pagarme un precio. Esta es la clase de imagen que se expresa aquí, y la imagen principal es Cristo como vencedor. Él es quien venció a Satanás. Pagó el precio a Satanás de manera de comprarnos. Ahora, hay algo de verdad en esto, pero de lo que tenemos que tener todo cuidado cuando miramos esta teoría o pensamos en esta teoría es la idea que Satanás tiene la prerrogativa de hacer demandas a Dios, que Satanás tiene algo que Dios le debe. Esto va muy en contra de lo que vemos en las Escrituras. Así que hay parte de verdad aquí solamente. Nos vamos a la segunda teoría, la teoría de la influencia moral. Los principales defensores, Abelard, es un teólogo del siglo XII, Bushnell. Algunos dicen que él es el padre del liberalismo moderno, el liberalismo americano. El punto principal, ellos dicen que no hay pago necesario por el pecado. La cruz solo nos muestra cuánto nos ama Dios, de manera de persuadirnos a amarle. Dios nos ama tanto que no hay precio que deba pagarse por nuestros pecados. Él nos ama. Por eso, cuando vemos a Cristo en la cruz, vemos que Dios nos ama y Él se preocupa por nosotros. Esto es sorprendentemente familiar al evangelio moderno. Amor, 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 amor. Eso es lo que importa. No hay imagen de justicia y seriedad del pecado. No, el pecado es una enfermedad de la que usted necesita ser sanado. Y Dios lo ama lo suficiente para hacerlo, para sanarlo a usted. Esa es la imagen. Dios es amor, la teoría de la influencia moral. La siguiente teoría es la del ejemplo. Los socianos
Siguieron en el siglo XVI a un teólogo que dijo, no hay pago necesario por el pecado. Nuevamente, este es un parecido a la teoría de la influencia moral, pero la diferencia aquí es que la cruz simplemente demuestra a Cristo de manera de enseñarnos cómo vivir. Él nos está mostrando el ejemplo de cómo debemos amar a otros. Así que Cristo nos está enseñando a nosotros, podemos amar a otras personas como Él nos ama a nosotros. La siguiente teoría es la teoría gubernamental. Hugo Grotius, teólogo del siglo XVII, dijo, no es necesario el pago por el pecado. La cruz muestra la justicia de Dios cuando la ley de manera de persuadirnos de volvernos de nuestro pecado. En vez de enfocarse en el amor de Dios, la teoría gubernamental de Grotius se enfoca en la justicia de Dios y dice, no hay precio que deba pagarse por el pecado de las personas, por pecados específicos de las personas, sino que esto es Dios diciendo, yo soy severo acerca del pecado como juez del universo, y lo mostraré en la manera en que Cristo muere en la cruz. Teoría gubernamental. Dios es el juez. La teoría de la satisfacción. Algunos líderes de la Iglesia Latina, esta fue una reacción en muchas maneras en la teoría de la redención y básicamente dice, no, Satanás no demanda nada de Dios. Dios es el gobernador del universo y la cruz satisface el honor de Dios a través del sacrificio del Hijo de Dios. Y la cruz satisface el honor de Dios a través del sacrificio del Hijo de Dios. Y básicamente, Amson habló acerca de cómo Dios está restaurando su gloria y mostrando su grandeza en la cruz. Este es el punto, mostrando su liderazgo, su gobierno sobre la creación. Y lo bueno acerca de Amson aquí es que él comienza a enfocarse en su entendimiento de la cruz centrado en Dios. Esto nos lleva a la última teoría que quiero plantearles, la teoría de la sustitución penal. Y básicamente, estos fueron reformadores durante el periodo de la Reforma que tomaron lo que Amson ha hecho y dice, sí, hay una perspectiva centrada en Dios aquí, el foco. Sin embargo, de lo que sucederá en la cruz es que Jesús está pagando la pena real por los pecadores en su lugar, como sustituto, para que su justicia pueda ser acreditada a ellos. Así que Jesús está muriendo como sustituto por los pecadores. Ahora, nosotros tomamos todas estas cosas juntas y tenemos muchas teorías reflejando dimensiones de la expiación. Y yo pienso que estaremos en terreno seguro diciendo que hay partes de verdad en cada una de las teorías. Yo he mencionado algunas de ellas. La cruz, sin duda, un triunfo sobre las fuerzas del mal, el pecado y la muerte. Sin lugar a dudas, la cruz comunica la extensión del amor de Dios con nosotros, o por nosotros. Sin duda vemos el amor de Dios por nosotros. La cruz nos muestra cómo amar como Cristo. Él sabe cómo amar. De esto se trata 1 de Pedro capítulo 3. La cruz ilustra el significado de la justicia de Dios. Definitivamente, vemos la justicia de Dios expresada en la cruz. La cruz honra el carácter de Dios como Amson nos muestra. Demuestra la gloria de Dios y la cruz demuestra nuestra necesidad de un sustituto. Pero, si usted tiene que resumirlo, y esta noche nosotros vamos a resumirlo, una verdad central, expresando el significado de la expiación, y yo quiero mostrárselo en las Escrituras. Pero si tenemos que resumirlo, la cruz se trata de dos palabras principales. La satisfacción a través de la sustitución. Satisfacción a través de la sustitución. Lo que quiero proponer esta noche es que este es el corazón de la expiación. El corazón de lo que sucederá en la cruz son estas palabras. Satisfacción a través de la sustitución. Así que sumerjámonos en esto. El significado de la cruz. Satisfacción a través de la sustitución, y lo que usted ve en la parte superior de la siguiente página es 1 de Timoteo 2. Estos versículos 5 y 6 serán nuestra guía esta noche. Packer dijo, estas palabras son la clave, no simplemente al Nuevo Testamento, sino a toda la Biblia, porque ellas cristalizan en una frase la suma y la sustancia de su mensaje. Aquí están los dos versículos que realmente guiarán el resto de nuestro tiempo juntos esta noche, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, así que lo que haremos será desempacar estos dos versículos frase a frase,
comenzaremos con la satisfacción divina. Hay un solo Dios. Esta es la clave. Cuando llegamos a la cruz, nuestra inclinación natural, es decir, ¿qué significa la cruz para mí? Estamos centrados en nosotros mismos. ¿De qué se trata la naturaleza pecaminosa? Centrado en mí mismo. Centrados en nosotros mismos, preocupados por nuestros derechos. ¿Qué hace esto por mí? La cruz, sin duda, hace cosas por nosotros, para nosotros, pero esta no es la pregunta final. Así que la pregunta final tampoco es ¿qué le hace la cruz a Satanás? ¿O cómo afecta la cruz a Satanás? Es una parte de todo este panorama. Pero la pregunta final es ¿cómo afecta la cruz a Dios? Lo que quiero comenzar a hacer es a llevar nuestros corazones y nuestras mentes a un entendimiento de la cruz centrado en Dios. Un entendimiento de la cruz centrado en Dios que es en algunas maneras diferente a la manera en que la cruz es muchas veces representada por nosotros o percibida por nosotros. Así que comencemos con esta imagen. Un solo Dios. ¿Qué queremos decir con satisfacción divina? Usted tiene una oración allí que lo resume. Dios debe actuar. Cuando hablo de satisfacción divina, Dios siempre debe actuar en absoluta consistencia con la perfección de su carácter. Dios, por su misma naturaleza, debe actuar de acuerdo a su naturaleza en todo momento. Un teólogo dijo, esto no lo busquen en sus notas, pero él dijo, es un error suponer que Dios actúa en un momento de acuerdo a uno de sus atributos y en otro momento de acuerdo a otro de sus atributos. Él actúa en conformidad con todos ellos en todo tiempo. Todo lo que Dios hace es en absoluta consistencia con la perfección de su carácter total. Por su misma naturaleza, Él debe actuar de esta manera, no por algo impuesto sobre Él, desde afuera, sino que de acuerdo a su propia naturaleza. Cuando usted mira Éxodo capítulo 3, verso 14, Él dice, yo soy el que soy. Malaquías 6 nos dice, yo, el Señor, no cambio. En Santiago 1:17 dice, no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Aquí es donde necesitamos pensar acerca del carácter de Dios. Nuevamente, yo mencioné esto antes, pero si tenemos un bajo concepto de Dios, entonces tendremos un bajo entendimiento de la cruz. Un entendimiento poco profundo de la cruz. Si Dios es solo un amigo a quien le hemos dado muchas cosas malas, entonces la salvación es fácil y la cruz no es gran cosa. Sin embargo, si Dios es un rey majestuoso, se opone infinitamente al pecado, entonces la cruz tiene que ser algo grandioso. El carácter de Dios, una visión general. ¿Quién es Dios? Él es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre todo. Entraremos en algunas de las verdades que hemos estudiado hace un año atrás. Si usted estuvo aquí en la iglesia secreta de la grandeza de Dios, Él es soberano sobre todas las cosas. Él creó todas las cosas. Él hizo los cielos, incluso los cielos más altos, todas las constelaciones, toda la tierra y todo lo que hay en ella. Él lo hizo todo. Él conoce todas las cosas. Job 37 dice, Él es perfecto en conocimiento. Primera de Juan 3, Dios lo sabe todo. Él creó todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Él las sustenta todas. El Salmo 36 dice, tú cuidas de hombres y animales. Si usted se pone a mirar en medio del Salmo 104, versos del 24 al 30, está hablando acerca de todas las criaturas que Dios ha hecho. Él dice, todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú le das, y ellos recogen. Abres la mano, y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Todo lo que recibimos viene de Dios. Todo nuestro sustento viene de Dios. A Él le pertenecen todas las cosas. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y los más altos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Él es el autor de la creación, lo que significa que tiene autoridad sobre toda la creación. A Él le pertenece todo, todo pertenece a Dios. Así que Él es soberano sobre todo. Segundo, Él es santo sobre todo. Dios es único, Él es completamente otro, completamente puro. Nadie es santo como el Señor. Primera de Samuel 2. Isaías 6 y Apocalipsis 4. Ambos nos dan esta imagen. Santo, santo, santo es el Señor. Él es santo sobre todo. Así que
Él es soberano sobre todo. Él es santo sobre todo. Tercero, Él es justo en todos sus caminos, lo que significa que Él es justo en todo lo que hace. Génesis 18, tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Deuteronomio 32, todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Salmo 145, el Señor es justo en todos sus caminos. Muchas personas a veces comienzan a enojarse con Dios porque ellos no sienten que Él les haya dado un trato justo. Pero nosotros nunca podemos decir esto de Dios, porque Dios, todo lo que Él hace es justo y en justicia. Todo lo que Dios hace es justo. Él es justo en todos sus caminos. Él es justo en toda su ira, porque Él es santo y justo. Él no puede soportar el pecado. Su justicia fluye de su rectitud. Su ira fluye de su santidad. Y tenemos que tener cuidado aquí, porque si nosotros diluimos la ira de Dios, ¿qué es lo que generalmente hacemos hoy? Nosotros no queremos hablar de la ira de Dios, pero cuando diluimos la ira de Dios, disminuimos la santidad de Dios. Si nosotros diluimos la ira de Dios, entonces disminuimos su santidad. Entonces, lo que tengo aquí son algunas escrituras para asegurarnos una imagen de que Dios es justo en toda su ira. Romanos 3, 5 y 6 hablan acerca de Dios como es justo en derramar su ira sobre nosotros. Esto seguido de Romanos 2, cuando Pablo habla acerca de que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, versos del 5 al 10, en el medio habla acerca de Jesús castigando a aquellos que no conocen a Dios y quienes no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Nosotros seremos castigados con destrucción alterna y alejados de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Esta es una realidad terrible. Damas y caballeros, Dios los juzgará y Él será justo. Esta es una terrible realidad. Lo que enseñan las Escrituras es que Dios está indignado por el pecado. La santidad no puede existir con el pecado. Ustedes odian la maldad. Salmo 45. Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal. Tú no puedes tolerar el mal. Él está indignado por el pecado y Él es intolerante con los pecadores. Allí es donde regresamos a ese cliché y hablamos acerca de esto cuando hablamos del carácter de Dios. ¿Qué acerca de Dios? ¿Qué sucedió que Dios odia al pecado y ama al pecador? El Salmo 5, versos 5 y 6. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. 50 salmos vemos que la Biblia habla acerca del odio de Dios por los pecadores, el odio de Dios hacia los mentirosos. Esto es lo que vemos en la Escritura. Y no es solo Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Romanos 1:18, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Juan, verso 3, versículos del 36 al 38. La ira de Dios viene sobre los pecadores. Esta es la imagen, y esto pone sobre nuestros rostros. Usted puede ver ahora por qué en el Antiguo Testamento, en la adoración que tenían, en Nehemías, las personas sobre sus rostros delante de Dios. Ustedes ven a Esdras sobre su rostro, al pueblo en Esdras 10 llorando delante del Señor, cosa que nosotros no vemos en la adoración contemporánea, porque nunca nos golpea el pensamiento que tal vez no seamos aceptos en la presencia de Dios, solo porque tenemos una gran música. Ellos estaban llorando delante de Dios. Allí hay un temor santo y una seriedad al acercarse a Dios, porque Él está indignado por el pecado y es intolerante con los pecadores. Aquí es donde nosotros nos confundimos. Cuando ustedes miran a la Escritura, piensan en los pasajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con los que estamos lidiando. Y yo les tengo aquí Génesis 19. Recuerden la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra, y Lot y su esposa están huyendo. Él dice, no miren atrás. La esposa de Lot mira atrás e inmediatamente ella se ha convertido en una estatua de sal. La pena de muerte por una mirada. ¿Qué acerca de Levítico 10? Los hijos de Aarón. La adoración errónea. La pena capital. Usted mira las cosas a su manera en la adoración. Y usted moría en el Antiguo Testamento. Números 15. Un sábado durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña.
Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y a Aarón, y ante toda la comunidad. Al principio solo quedó detenido, porque no estaba claro qué se debía hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: este hombre debe morir. Dios fue el que dijo: ese hombre debe morir. Toda la asamblea debía apedrearlo afuera del campamento. Así que la asamblea lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta morir, como el Señor lo ordenó a Moisés. Apedreado hasta morir por recoger leña. Es solo recoger leña. Números 20. Moisés mismo, en Números 20, hace algo mal y desobedece a Dios, y él es descalificado de entrar en la tierra prometida. Josué 7. El pecado de Acán. Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos, y los quemaron, por esconder algo en su tienda. Segunda de Samuel 6. Usa intenta tomar el arca cuando está a punto de caer e inmediatamente muere. No es solo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Cuando Ananías y Zafira, primero entra él y luego viene ella, ambos mienten y engañan e inmediatamente son eliminados. ¿Qué tal esto para el crecimiento de la iglesia? Quiero decir, esto sucede en tu iglesia. Las personas no vienen la semana siguiente. Seamos honestos, nosotros miramos estos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No pensamos en nuestras mentes y en nuestros corazones no pensamos. ¿No es esto un poco severo? ¿No está Dios exagerando aquí? Apedreado por recoger leña, muerto por decepcionar en la iglesia. Aquí es donde nos damos cuenta de que pensamos que estas cosas son severas porque tenemos una perspectiva del pecado centrada en el hombre. Vea usted, si alguien miente o alguien le miente a usted, usted no piensa, hay que apedrearlo. Si alguien hace esto o hace aquello mal, bueno, porque la realidad es que no es una cuestión de cuán grande o cuán pequeño es el pecado. Lo que realmente tiene importancia es contra quién se ha pecado. Si ustedes pecan contra una roca, ustedes son muy culpables. Si ustedes pecan contra Dios, ustedes son infinitamente culpables. Un pecado es una ofensa infinita a los ojos de un Dios que es santo sobre todo, y justo en todos sus caminos, y justo en toda su ira. Un pecado. Piensa en esto. Un pecado en Génesis 3 que trajo toda la imagen de pecado y sufrimiento que vemos hoy en el mundo. La maldad moral y natural, ya sea cataclismo y matanzas indiscriminadas, o tsunamis y terremotos y tornados, todo esto va atrás hacia un pecado. Romanos 5. Un pecado trajo condenación a todos los hombres. Esto es a partir de un pecado, y ustedes y yo, en este lugar, hemos cometido miles de ellos. Esta es una imagen muy seria. Dios es justo en toda su ira, un atributo más de Dios. Él es amoroso en toda su creación. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4. ¿Qué quiere decir con esto? Justo en toda su ira y amor. ¿Usted siente una tensión aquí? Mantenga esa tensión. Siente esa tensión y manténgala. Este es el carácter de Dios, la pecaminosidad del hombre, la maldad del hombre. El pecado no es un problema psicológico. El pecado no es un gran inhibidor de la autosuperación. El pecado es una ofensa infinita delante de Dios. Nosotros hemos anunciado su soberanía. De esto se trata Génesis 3. No importa lo que Dios haya dicho que no se debe comer. Si yo quiero comerlo, voy a comerlo. Yo denunciaré su autoridad sobre mí. Ustedes piensen en un solo pecado. Dios le dice a todas las cosas en la creación, Él le dice a todos los océanos, detente aquí. Él le dice a las montañas, vete allí. Él le dice a la lluvia, a cada gota de ella, tú cae allá. Él le dice a cada cosa en la creación, haz esto, e inmediatamente se hace. Él mira al hombre y dice, haz esto, y nosotros lo miramos en el rostro y decimos, no, yo haré las cosas a mi manera. Nosotros hemos denunciado su soberanía. Nuestra maldad y rebelión, Levítico 16 dice, hemos deshonrado su santidad. Ezequiel 36, han profanado mi santo nombre. Romanos 1, cambiaron la gloria de Dios por imágenes. Hemos deshonrado su santidad, hemos despreciado su justicia, no hay justo ni siquiera uno. Hemos convertido la justicia en injusticia. Romanos habla de esto. Hemos pasado por alto su ira, todos lo hemos ignorado, objetos de la ira de Dios. Efesios 2:3. Ignorando su ira, no hablan de su ira.
no se vende en el mercado hoy en día. Nosotros no vendemos libros hablando acerca de la ira de Dios, y hemos negado su amor, hemos mostrado desprecio. Romanos 2:4, la bondad de Dios, de su tolerancia y su paciencia. Damas y caballeros, nuestro problema no es lo que hemos arruinado delante de Dios. Nuestro problema es que hemos denunciado la soberanía de Dios, hemos pasado por alto la santidad de Él, despreciando la justicia de Dios. Nosotros merecemos la ira del Señor, y aún así, lo hemos simplificado y hemos negado su amor. Este es el problema del pecado, y esto nos lleva al dilema divino. Ahora, siga conmigo aquí. Aquí es donde estos dos se unen. El problema es, ¿cómo puede un Dios justo ser amable con pecadores rebeldes que merecen su ira? Mire lo que dice Proverbios 17, versículo 15. Absorber al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Dios aborrece a aquellos que absuelven al culpable. Ustedes condenan al inocente. Esto es detestable delante de Dios. Ustedes absuelven al culpable. Esto es detestable delante del Señor. ¿Tienen una idea de lo que esto significa? Todos nosotros somos culpables delante de Él. Que Dios pase por alto nuestro pecado, que nos absuelva en nuestro pecado, sería detestable para Él. ¿Entienden esto? Esta es la pregunta que nos hace la Biblia aquí. ¿Cómo puede Dios amar a los pecadores culpables y no ser una abominación para Él mismo? ¿Cómo puede Dios llenar todas estas características, atributos que se resumen en lo que Él es, con pecadores culpables delante de Él? Esta es otra pregunta con la que lidiamos a diario. No hay nadie en nuestra cultura perdiendo el sueño esta noche por pensar cómo Dios puede ser cariñoso con los pecadores. ¿Cómo Él puede ser tan cariñoso con nosotros? No, nosotros señalamos con el dedo a Dios. ¿Cómo puedes hacernos esto y aquello? A nosotros. La pregunta en la Biblia es, ¿cómo puedes tú, Dios, dejar a los rebeldes en el cielo en tu santa presencia? Este es el dilema divino. Usted siente la tensión aquí. ¿Cómo puede Él mostrar su santidad sin consumirnos en nuestro pecado? Dígame, ¿cómo puede Dios expresar su amor sin condenarnos en nuestro pecado, en nuestra maldad? Esto es lo que la Biblia nos pregunta. ¿Cómo puede Dios juzgar al pecado y justificar al pecador al mismo tiempo? ¿Cómo puede Dios satisfacerse a sí mismo y salvarnos al mismo tiempo? Ustedes sienten la tensión aquí, en Oseas 11. ¿Cómo podría yo entregarme, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Amat. Yo no podría abandonarte como a Zeboyim. Dentro de mí, el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios santo, y atacaré a la ciudad. ¿Siente usted la tensión aquí entre la compasión de Dios y la furia de la ira de Dios? ¿Cómo puede Dios satisfacerse a sí mismo y salvarnos al mismo tiempo? Usted ha estado escuchando a La Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt de la Iglesia en las Colinas de Brooke.